Tenemos a Andrea Tubio, que es la vicepresidenta de Lotus Spain, ONG, que es una organización centrada en la educación y en la seguridad en los Islandos Varanasi. Y Zulma, que es su hermana, es la fundadora, y ellas dos, junto con sus padres, son la junta directiva. Bueno, pues bueno, encantada. Hola, ¿Qué tal? hola, encantada, Ligia. ¿Qué tal? Pues lo primero lo que me gustaría preguntaros es cómo habéis vivido tú y tu familia, sobre todo, bueno, en este caso más centrado en ti misma, el hecho de los inicios del Lotus en España, digo en España, en India, y cómo eso podría afectar a Zulma, los riesgos que podría conllevar. Pues con un poco de miedo, incertidumbre. No sabíamos realmente lo que mi hermana quería crear hasta que nos enseñó el proyecto. O sea, al principio nos pareció como un poco locura porque mi hermana es muy impulsiva. Entonces, como ella había ido a India y se había enamorado de la India y vive por y para los niños y tal, pues pensábamos que era un poco locura de ella. Pero cuando nos enseñó el proyecto, que ya llevaba años ideándolo y haciendo un dossier por su cuenta y tal, nos pareció una idea genial, porque lo tenía todo súper asentado, había estudiado muchísimo sobre las ONGs, cómo montarla, cómo crearla. Entonces, cuando ya lo vimos el dossier que ella tenía, previamente a tener que modificar muchas cosas legales, nos pareció súper buena idea, pero al principio ya te digo que con miedo e incertidumbre de lo que es, porque bueno, una ONG al final es algo muy importante, entonces, Claro. y depende mucha gente de ello. Entonces, bueno, al principio como un poco locura, luego ya bien. A medida que pasó el tiempo ya muy Ya. bien. Además, que es increíble con la familia, con lo numerosa que sois, todo el apoyo que le estáis dando a Zulma. Y eso es una vocación que habéis vivido desde siempre, desde que erais niñas en vuestra familia, cómo se vive esa vocación por ayudar a los demás. Realmente mi hermana siempre fue así, o sea, de nacimiento fue así, es una persona generosa, bondadosa, o sea, en ese sentido siempre lo ha sido. Y lo que dices tú, como somos una familia muy grande, mi madre son 12 hermanos, mi abuelo a su vez son 11 hermanos, somos muchísimos primos, siempre hemos crecido un poco pues en la generosidad, porque al final todo se comparte, pues desde una bici hasta la merienda, hasta la ropa, que nos íbamos heredando la ropa de uno a otro, o sea, siempre hemos crecido con eso, porque, bueno, las bases de incluso de mis abuelos, de mi abuelo, que es un poco la referencia que tenemos, yo creo que todos en la familia, es eso, es dar todo lo que tienes para los demás. O sea, mi abuelo tenía 12 hijos y a pesar de ello, o sea, daba todo lo que tenía, ¿no? Entonces, bueno, sí que hemos crecido un poco con eso, con la generosidad dentro de la familia. Entonces, al final eso se traslada Claro. afuera de la familia. Pero bueno, mi hermana siempre fue así, ¿eh? O sea, lo que no tenía para ella lo daba para el resto, como digo yo. O sea, que sí. ¿Y tú en concreto habías hecho algún tipo de voluntariado antes? No, o sea, antes de lo de mi hermana, no. De hecho, siempre fui bastante reacia al tema de las ONGs, he de decir. Ujú. Cuando mi hermana, hasta que mi hermana en su propia carne lo ha vivido y lo ha tenido, yo lo veía como algo, siempre quise colaborar, pero no sabía de qué manera, ni tampoco con quién, al no conocerla realmente de primera mano o saber de dónde viene esa ONG, pues nunca se me dio por ahí. Pero cuando la montó mi hermana ya no me involucré de pleno, claro. Pero hasta ese momento no, nunca había colaborado ni había hecho voluntariado. Así como ahora puedo decir que aparte de la de mi hermana, tengo otras con las que colaboro y de la que soy madrina, vamos, tengo niños de otras ONGs que no influye una cosa con la otra, pero, pero sí, ahora activamente, claro. Claro. Y antes de que, porque tú misma viajaste a la India, entonces antes de que viajaras, según tú ibas viendo cómo evolucionaba todo este proyecto de Lotus, de Zulma, ¿qué Mm. sentías cuando ibas viendo cómo crecía? Pues lo vivimos todo, la verdad, bastante rápido. Entonces yo creo que no fuimos muy conscientes
del periodo de 0 a 100. ¿Por qué? Porque nosotros, como decías antes, somos una familia muy grande y gracias a que somos una familia muy grande, mi hermana tiene tropecientos mil, 500 amigos, pues claro, ya al principio fue como, ya teníamos de repente de 10 niños a 40, que son los que ahora mismo tenemos y seguimos conservando, 43 creo que son. Entonces, no fuimos muy conscientes porque evolucionó muy rápido. Desde la primera conferencia que hizo mi hermana de Lotus, un auditorio, ahí ya se hizo grande, o sea, de nada a 100. Entonces, no fuimos muy conscientes de ese cambio, ¿sabes? Fue algo muy bueno porque todo el mundo, ya te digo, la familia, amigos, todos empezaron a tener socios, padrinos, entonces conseguimos bastantes niños por eso, porque los que somos cercanos los hemos apadrinado. Claro. Entonces no fuimos muy conscientes, no fue vivirlo de decir, madre mía, qué grande se ha hecho. No, porque ha sido muy rápido. Y hasta ahora, que sigue así, pues lo llevamos, lo vemos, bueno, vamos evolucionando a medida que va surgiendo. No sé. Qué guay. Y cuando tú viajaste a India, ¿qué fue lo primero que sentiste al pisar India? Uf, pues ahí es como una mezcla de sensaciones. No sé si tú ¿estuviste alguna vez en Sí, India? sí, 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 y lo vi, Pues impresiona, sí. funciona mucho. O sea, yo creo que al principio bajé como, claro, yo había ido a otros países muy diferentes a lo que es Occidente, ¿no? Por así decirlo. Entonces, he ido a otros países, pero no me esperaba eso. Entonces, bajé pues con un poco de miedo. Miedo porque, claro, te cuentan muchas cosas, te mandan muchas fotos. Mi hermana me mandaba fotos continuamente, pero no te lo imaginas hasta que llegas. Entonces, el contraste es, primero, muchísimo calor, un olor que te... Una Que bofe, te ¿verdad? Una sí, bofetada dando pisas. totalmente. Bueno, también llegamos de madrugada, llegué a las 2 de la mañana, es una ciudad muy oscura, a la vez hay un montón de movimiento en la calle, aunque sea a las 2 de la mañana, o sea, sí. Llegaste directo a Varanasi, No, a Delhi, a a Nueva Delhi, Delhi. vale, claro, y luego cogiste el tren. Claro, entonces era como muy caótico, o sea, llegamos y era todo tan caótico, tanto ruido, el olor ese que te penetra, el calor, porque hacía muchísimo calor. Entonces fue una sensación rarísima, muy rara. Y eso, sobre todo un poco de miedo. Al principio tenía como un poco de miedo, luego te acostumbras. Pero al principio un poco de sí, respeto y miedo, sí. Claro, porque antes habías estado en otros países en vías de desarrollo. Tuve, a ver, lo más próximo que puedo decir o similar es Marruecos. Entonces me imaginaba una cosa así. Marruecos yo fui hace como 7 años, una cosa así, 6, 7 años. Entonces en aquel momento sí que no es lo mismo que ahora, que hay mucho turismo, vas a Marrakech y está plagado de tiendas, de turismo y tal. Cuando yo fui no era tanto así. Entonces me imaginaba algo similar, pero realmente nada que ver. O sea, no es similar, es Sí, un contraste totalmente brutal. Bueno, si tú lo viste también, lo viviste, sí, además que ¿quién lo sabe? fui con una amiga que también es así, como se dice, súper mochilera, ¿no? Y había estado en otros países de Asia, en Tailandia, incluso en India había estado en Goa, que al ser más turístico no notó tanto el contraste como, pues eso, en Delhi o en Varanasi, que es lo que dices tú. Claro, es mucho el contraste. Yo lo veía eso en fotos, en vídeos de mi hermana, pero nada que ver, Y mucha nada que gente lo ver. pasa muy mal, sí. Sí, que no, Yo, que nosotros tienen... fuimos dos, una amiga, bueno, que es como familia, es la novia de mi primo, para nosotros una prima más, y de hecho las dos estuvimos un poquito en shock al principio, incluso ella bastante más, estuvo como 2 días casi sin hablar, o sea, muy, muy fuerte, o sea, te da como un poco de shock y hay gente que reacciona de maneras distintas. Y ella al principio estaba, ya te digo, que la pobre ni hablaba. Lo que te marcó más. A ver, realmente los niños, claro, lógicamente. Lo que más te marca es que cuando ves la vida que llevan ellos allí y con lo poco que se conforman, porque nosotros nos estaríamos quejando seguramente en Occidente, para ellos allí es, bueno, o sea, lo mínimo que tienen es muchísimo. Entonces lo que más me marcó era que la ONG, que es una ONG con 4 paredes de ladrillo, realmente no tiene más, para ellos es como lo máximo, lo mejor que podían tener.
Entonces me marcó mucho el cómo ellos valoran, todo lo ven súper positivo y cómo valoran lo poco que tienen, ¿sabes? Ujú. Y lo felices que van a la escuela, que yo creo que eso aquí, donde vivimos, no pasa. No, Y que ellos suelen era ir, el mejor claro. momento de ir a la ONG y a la escuela a la que van. Entonces a mí eso me marcó muchísimo, porque hay niños aquí que se quejan de ir a la escuela. Sí, que van como obligados y allí es un, vamos, un regalo. Claro, el mejor momento del día. Entonces eso, buah, te marca muchísimo. Lo felices que van, sobre todo, ¿sabes? Claro. ¿Y en qué tipo de actividades colaboraste tú allí? Pues es que allí haces un poco de todo, porque al final, desde repartir la comida a los niños, porque ellos desayunan y comen en la ONG. Bueno, desayunan, le damos va un tuk-tuk cargado con comida y se reúne con ellos para darle el desayuno antes de ir a la escuela. Entonces vas desde reunirte con ellos por la mañana para darle el desayuno hasta las clases de por la tarde extraescolares, que son las de la ONG, en las que hacen todo tipo de actividades, entonces también tienes que colaborar, hasta colaborar en la cocina para hacer la comida y darles la comida. O sea, al final allí eres multifunción, como digo. No paras, desde que te levantas hasta que te acuestas no paras. Entonces las funciones son súper dispersas, o sea, diferentes, vamos. Sí, Claro. todo diferente. Un Claro, poco de bueno, todo. un poco lo que acabas de comentar era, me gustaría eso preguntarte, ¿qué horario tienen en la escuela y qué actividades hacen? ¿Cómo es el día a día, vamos? Que ya lo has comentado un poco ahora mismo. Nosotros lo que hacemos, bueno, depende también la época del año, porque como cambian los horarios, porque son muy distintas en una época y en otra, normalmente es a primera hora de la mañana los tuk-tuks Los tuk-tuks son bueno, Sí, ay, transporte de la India, claro, en qué los que nosotros, como la ONG, tenemos contratados unos tuk-tuks para llevarles la comida, o sea, el desayuno por la mañana. Entonces, las pautas son llevarles el desayuno por la mañana, los niños desayunan y se van a la escuela, porque cada padrino, lo que es la cuota de cada padrino es la cuota de la escuela, que es una escuela pública y privada, bueno, hay varias, van a la escuela por la mañana y luego después de la escuela vienen a la ONG. Entonces, lo primero, cuando yo me coincidió allí, en la época en la que yo estuve, primero hacen las actividades. Si hay un ujú, voluntario, por ejemplo, cuando estuvo Basilio, que era uno de los voluntarios, que es músico, le daba clases de música. Entonces tenía clases de música, luego clases de inglés, luego clases de pintura, y están como 2 o 3 horas haciendo actividades. Y luego se toman la comida, ujú. comen y después de comer ya cada uno se va para su casa. O sea, primero hacen las actividades, luego comen y luego se van para su casa. Es un poco la rutina que llevan ellos. Colegio, ONG y comida. Por eso Y digo que allí los horarios son un poco distintos. claro. Y desde lo que tú viviste y vistes allí, ¿qué es qué actividad les gusta más a ellos de todas las que hacen? Yo cuando estuve allí, cuando coincidió, estaba Basilio, el voluntario que es de aquí de Galicia también. Y entonces él le daba clase de música y los niños bailaban, cantaban, o sea, súper felices, ¿sabes? Yo los vi como que eran unas actividades, claro, que más les gustaba, porque al final es algo diferente. Llega alguien con un instrumento que les enseña, ¿sabes cómo son las notas? Cómo son... Entonces eso les encantaba, sí. Claro, y además que eso, bueno, en el desarrollo de los niños tiene que ser buenísimo, que aquí es verdad que a lo mejor en España no le damos tanta importancia a las artes y a la Tal música y cual. sí que... Yo lo veo como algo fundamental. Además, los niños van a la ONG también para ser niños y divertirse, o sea, que no tengan Claro, que trabajar. Los niños vienen a la ONG porque las familias allí los hacen trabajar. Entonces, la idea es claro. que en este tiempo en el que ellos tendrían que estar trabajando, que no es legal, pues Ujú, que vengan a la ONG a ser niños y hacer actividades que realmente les gusten, claro. claro. Y bueno, y aparte, pues es lo que comentas, de esa necesidad de que los niños sean niños y también lo que le aporta Lotus en plan nutrición y sanidad, Mm. cómo influye en el futuro de los niños el estar escolarizados ahí en India? Influye al 100%, porque claro, allí el 90% de la población no tiene estudios. Claro, Entonces, ese 10% que sí que realmente los puede llegar a tener, va a acceder a infinitas
en ocasiones mejores que el resto, ¿no? Entonces, para ellos es como todo. O sea, el Claro, poder tener una educación, el poder venir a un colegio, o sea, juntarse con otros niños. Además, hay el tema de las castas en India, es como sigue siendo súper importante el tema de las castas. Entonces, en el colegio van todo tipo de castas, todo tipo de niños, y a ellos les viene fenomenal, porque se juntan con otros niños, se relacionan, o sea, en todo les viene bien, aprenden una educación, o sea, son los niños que vienen a la ONG son niños un poco asalvajados, ¿no? Por así decirlo, o sea, no asalvajados, pero no tienen una educación, no tienen unas bases. Entonces nosotros le damos las bases, llevan una pedagogía Waldorf que les enseña, pues eso, aparte de las artes plásticas, música y tal, también unas directrices, ¿no? De la vida. Entonces les influye en todo, o sea, es algo buenísimo para ellos. claro. Y bueno, ya que ya solo con contar que entre Occidente e India la educación tiene que ser muy distinta, siendo la pedagogía Waldorf aún más, ¿cómo lo llevan los profesores que tenéis ahí contratados en la India a adaptarse a esta pedagogía? La verdad lo llevan bastante bien, o sea, mi hermana o sea, trabaja mucho con ellos para que ellos entiendan cómo es el método, hace reuniones, bueno, cuando estábamos allí hacían reuniones todos los días, hacían como un meeting diario para pues, explicarle las bases de las cosas que iban a hacer en ese día. Entonces ella se lo trabaja mucho y lo entienden bastante bien, de hecho les gusta aprender eso, les parece que educan de una manera mucho mejor. Pues claro, la educación en India es lo que dices tú, es totalmente distinta, o sea, Claro, le gritan a los niños, tienen una forma de llevarlo que no es la que sería lo adecuado. Entonces, aprenden bastante bien, lo llevan bastante bien, les gusta además aprenderlo. Sí, y ya se contrata también a gente, o sea, están allí profesores que realmente quieran adaptarse a ese claro, método, ¿sabes? Que tú los veas con voluntad de van saber hacia qué es lo que es claro, y claro, que les guste. Entonces, muy bien, en ese sentido los profes lo llevaban guay. qué bien. Y los voluntarios que van allí, bueno, ¿qué perfil suelen tener y actividades hacen allí en la escuela? A voluntarios hubo de todo, realmente, o sea, hubo bastantes totalmente distintos. Lo que hablábamos antes, por ejemplo, Basilio, que es de aquí de Galicia, daba clases de música, incluso daba las clases de música en inglés, claro, entonces aprendían a la vez que clase de música, inglés. Entonces, bueno, de hecho, al finalizar el voluntariado, Basilio hizo un concierto con todos ¡Ay, los qué niños. chulo! Sí, fue súper emocionante y súper bonito. Claro, mi hermana lo grabó todo, nos lo mandó. O sea, fue una pasada y los niños estaban emocionadísimos. Pues lo típico que aquí vas a clases extraescolares y al final del curso en junio haces un Tienes una... festival. Pues allí hicieron el concierto. Entonces fue guay. Luego hubo otra chica que se llamaba Eva, que es estudiante de medicina también de aquí de Galicia, de Santiago. Y ella puso las bases de bueno, un proyecto que tenemos del seguimiento del proyecto de embarazadas, de mujeres embarazadas. Entonces, el proyecto de embarazo quiere decir que hacen un seguimiento de las mujeres para ver la talla, el peso, cómo lo llevan, porque allí no llevan ningún tipo de de control. control. Entonces, bueno, fue algo buenísimo y se sigue llevando a cabo. Gracias a Eva, pues ese proyecto de embarazadas se sigue llevando a cabo. Luego hay una chica que se llama Elisa, que también, si no recuerdo mal, creo que es de Santiago también, pero bueno, de Galicia, se encargó de las fotografías. Ella es fotógrafa, como Sonia, con la chica con la que fui yo cuando estuve en India. Se encargó de fotografías y cartas de los padrinos. Elaboró cartas para todos los padrinos, con los niños, para poder enviárselas. Luego Gema, una chica también que llevó el proyecto de educación. Entonces allí ayudaba a las maestras con canciones, juegos de dedos, cosas también de la pedagogía Waldorf. Se empapó de ello y les ayudó muchísimo a los profesores para hacer actividades también en inglés. Luego, otro chico que estuvo, te voy contando así un poco de los que más estuvieron, los voluntarios que estuvieron. Isaías. Isaías es un hombre, bueno, maravilloso, que el pobre pudo estar poco tiempo porque enfermó y tuvo que volver. Era para ir durante una larga etapa, un periodo largo, y tuvo que volver. Pero bueno, el poco tiempo que pudo estar allí llevó todo el proyecto de comunicación también, de redes, también de fotos, de vídeos, y ahora hoy en día sigue colaborando con nosotros y haciendo un montón de cosas de marketing, comunicación.
Y después, por último, si te puedo mencionar a Sebas. Sebas es un chico que es pintor y entonces pintó un graffiti precioso que quedó súper bonito en la ONG. Es una de las paredes de las aulas de los niños, que con las manitas de cada niño, o sea, con la pintura, Ajá. puso pues un corazón gigante, con las Ay, qué manos de cada chulo. niño, sí, súper bonito. Entonces, claro, llegas y te impacta porque sabes que realmente son las manos de los niños que van allí. Claro, y con Súper. toda la ilusión que la habrán hecho y claro. Pues ya te digo, desde pintor hasta marketing, hasta médico, enfermera, o sea, de todo. Y luego, la última es una amiga de mi hermana que en 2017 vino desde Chile, se llama Ángela, y junto con Pablo Ramas, que es otro chico de Tenerife, que grabó el vídeo oficial de la ONG. O sea, ellos también Mm. estuvieron y colaboraron, y el vídeo que ahora mismo tenemos oficial de la ONG lo hizo este chico de Tenerife. O sea que bueno, es un poco así Un de mix, todo. ¿no? Qué Sí, bien. Y los todos niños, aportaron un montón. claro, ¿y los niños cómo se adaptan a todo esto, a la escuela? ¿Y tú recuerdas alguno en especial? Que supongo que a lo mejor sí que tienes allá. Eh, Yo recuerdo, bueno, nosotros, Oscar, mi pareja y yo, tenemos apadrinados a dos niños. Yo Ujú. una niña y él un niño. Y el niño se llama Biblo, es adorable, o sea, riquiñísimo. Y cuando llegué a la ONG, claro, es que de hecho cuando lo pienso así me emociona un poco porque, bueno, para nosotros es lo normal, ¿no? Tener a lo mejor un niño apadrinado, pero para ellos lo es todo. Entonces, cuando yo llegué a la ONG, o sea, como yo sabía que era su madrina, bueno, junto con mi novio, con Oscar, vino corriendo a darme un abrazo. Claro, es que me emocioné muchísimo porque de verme fotos, a mi hermana le enseñaba, hacíamos videollamadas, vino corriendo, corriendo, corriendo y no se despegaba y se abrazaba a Ay, mí como una lapa. Entonces, ay, además es que es adorable, es un niño súper bueno, bueno, aparte de que es activo, incluso se parece un montón a mi novio, a Oscar, ¿en serio? porque tiene como la cabeza así de Steve y yo me meto mucho con Oscar por la cabeza, entonces el niño es igual. Además se quedaba así como súper pensativo, atendía muchísimo a las clases, no sé, era muy gracioso, entonces eso me emocionó mucho y a mí me marcó muchísimo ese niño. De hecho, nos enseñó su casa, conocí a su madre, o sea, la madre es súper jovencita, bueno, me Claro. enseñó su vida allí, entonces para mí es alguien que ahí me marcó. Pero bueno, tengo varios, ¿eh? O sea, también Sonali, que es una niña de las mayores de la ONG, que se lo toma súper en serio el tema de venir a la ONG, la escuela y tal. Es una niña súper sonriente y buena que está todo el día también dando abrazos. Entonces son así a lo mejor dos niños que sí que me pudieron marcar un poco más. Claro, y Sí. lo que dices tú también, la madre, que cuando tú te comparas, ¿no? Con las mujeres en la India, bueno, nuestra edad o más jóvenes, cómo viven y cómo vivimos aquí en España, ¿no? Eso Efectivamente. también, La diferencia la es diferencia. brutal. Esa Claro, mujer, niña, yo no sé si tenía, cuando yo fui, pues igual tenía 18 años. Y el niño te estoy hablando que tiene 5 añitos. O sea, me refiero que, no sé, lo debía de tener con 14 15 años, que no sé, muy pequeña. claro, es Era que ella una, es una niña todavía casi. Bueno, una aquí, niña, aquí la consideraríamos una niña, claro. totalmente. Entonces, a lo mejor eso, pues tenía 19 ponle, no sé, es que más o menos. Claro, tú la veías ya con un niño de esa edad y dices, tu madre mía, yo a los 18 estaba comenzando la carrera, o sea, Ya ves, ya ves. es un contraste. Bueno, pero se querían, o sea, de hecho es otra de las cosas que me llamó la atención, es que el niño quería muchísimo a la madre, o sea, adoraba a la madre, iba corriendo, le daba abrazos, tal. O sea, mucho cariño, Muy les tiene cariñoso. mucho... Sí, sí, la verdad son muy mamás allí porque es la función que ahora mismo desempeñan, entonces... Claro. Y los adolescentes que tenéis allí en la ONG, ¿cómo se adaptan? Porque a lo mejor en el caso de ellos, ¿no? Es más complicado, que no entiendan bien cómo eso puede Claro. repercutir en su futuro. Claro, a ver, nosotros, bueno, adolescentes no tenemos muchos en la ONG, de hecho son niños, la gran mayoría pequeños. Sonali, que es la que te decía antes, es un poco, a lo mejor yo creo que de las mayores, ella y otra niña. Entonces, bueno, se adaptan bien, pero los que hemos tenido que son adolescentes que han venido a la ONG realmente han durado poco, por lo que dices tú, el adaptarse no es fácil y no entienden el seguir unas directrices, unas pautas, unas normas. Para ellos seguir unas normas es algo que no contemplan porque nunca lo han vivido. Entonces es difícil, o sea, la adaptación es complicada. Se lleva mucho mejor en los que son
más pequeños y que lo Claro, es viven desde importante. chiquitos. No, claro, Sí, es importante que empiecen de chiquititos. sí, es complicado. Los adultos, bueno, o sea, adolescentes es difícil, sí. Mm. Y bueno, luego tú sobre todo cuando Zulma está en India, eres la que te encargas de gestionar todo lo de la ONG. ¿Cómo lo haces? Para eventos, charlas, mercadillos solidarios, toda la gestión, vamos, me parece es increíble. A ver, yo también tengo una carga de trabajo muy grande, ¿no? Entonces, poco puedo aportar, entre comillas, si no es por los voluntarios que ahora mismo tenemos, es decir, los voluntarios que ahora mismo tenemos, José, mi tía Marga, o sea, lo que te decía, todo queda en familia, mi tía Marga, mi prima, Sonia con las fotografías, Claudia, que es una niña que para mí es como mi hermana pequeña y la conozco desde pequeña, pues también colabora, dos amigas de Claudia, o sea, esos voluntarios que ahora mismo tenemos aquí en España son los que realmente están al pie del cañón. Bueno, sobre todo mi madre. Es decir, que mi madre sí que es más presidenta, ya incluso cuando no está mi hermana, que mi hermana. O sea, es decir, si no fuese por mi madre, que es la que lleva absolutamente todo, no sería posible, ¿no? Entonces, gracias a esos voluntarios se van haciendo todas las actividades o eventos, o es por ellos. Realmente yo no me puedo dar ningún mérito porque realmente es por ellos, o sea, los que aportan ideas, los que están todavía en el grupo comentando cosas nuevas. Entonces es un poco por todos las actividades que se realizaron o eventos, es un poco por el conjunto de todos De que todas las... aportamos ideas. Bueno, te quieres quitar Sí, mérito, pero lo tienes. no, no, pero realmente es de los voluntarios, ¿eh? O sea, sí, están Y, ahí siempre al pie del cañón. ¿Y qué te iba a decir? ¿De qué forma ha cambiado al final Lotus tu vida? Em, Qué pregunta tan intensa. Pues, a ver, yo realmente, antes de ir a India, yo creo que no me cambió mucho, ¿sabes? No, no lo noté como un cambio. Bueno, mi hermana tiene una ONG, colaboramos, estamos ahí apoyándola, apadrinamos pues mi pareja y yo, tal, la familia, pero hasta que vas allí, realmente no te cambia. Yo creo que me cambió cuando volví de India, que fui como más consciente de lo que se vive allí, ¿no? Y de cómo un país en vías de desarrollo es totalmente distinto a lo que vivimos aquí, lo afortunados que somos aquí. Fue ahí cuando me hizo un poco de clic la cabeza y volví un poco así tocada con varios temas, ¿no? En cuanto, por ejemplo, al consumismo que tenemos aquí, lo valoro mucho más, todo lo que tenemos, lo que puedo comprar, lo que no puedo comprar, cómo puedes vivir, con qué calidad. Es un poco el punto de inflexión que me cambió, el ir allí, el darme cuenta eso, de lo afortunados que somos y cuánta falta hace ayudar en estos países, ¿no? Que hasta ese momento no te das cuenta. Claro. Lo sabes por la televisión, por fotos, por vídeos, pero vivirlo es totalmente distinto. Y ahí es cuando te hace la cabeza un poco. De hecho, bueno, lo hablamos ayer aún tomando algo con mi hermana y tal. A mí me encantaría adoptar a un niño, o sea, siempre lo dije, desde siempre, desde pequeña me encantaría adoptar. Y desde que fui a India lo tengo clarísimo, o sea, cada vez más claro. Allí el niño, lo que es el bebé, no vale nada. Y aquí, o sea, un bebé lo tratamos entre algodones, Claro. tienen toda la ropita nueva, o sea, la comida, todo. Para nosotros un niño es algo como un diamante en bruto, ¿no? Y allí, bueno, tú lo habrás vivido cuando Sí. estuviste, poco más te lo regalan. O sea, hay madres, a mí me quedó como un poco de impacto, ¿no? Cuando vi a una madre que tenía como 5 o 6 niños alrededor, ella sola, tenía 5 o 6 niños, o sea, completamente, vino a pedirnos, claro, y estaban completamente desnutridos, muy sucios. Entonces a mí eso, o sea, me quedó tan grabado, tan marcado que dije, o sea, ¿cuántos niños necesitan tener una familia, tener unas comodidades, comida todos los días y que se puedan dar una ducha o un baño? Entonces fue algo que ahí me cambió. Y obviamente yo quiero tener hijos propios, Ujú. lógicamente, ¿no? Pero sí que tengo clarísimo que si puedo y me lo puedo permitir, ¿no? En este caso, pero por desgracia hay que poder permitírselo, pues lo quiero adoptar. Sí, lo tengo claro. Es que Esa es es lo que verdad. más me marcó.
Claro, es verdad que mucha gente dice, pero ¿por qué? Si también hay gente necesitada, evidentemente, en España, y lo hay, pero es verdad que creo que la clave es lo que dices tú, que hasta que no viajas allí, por mucho que lo veas en las noticias, no eres consciente de la magnitud que hay pues eso, de niños por la Exacto, calle, desnutridos, pidiendo limosna, disfrazados del dios, no sé qué. Impacta exacto. mucho. Y eso la Muchísimo. De hecho, esta mujer, por ejemplo, yo creo que tenía hijos, pues como un medio para dar pena. O sea, claro, y eso aquí no se ve. O sea, realmente esa mujer venía con 6 niños alrededor. Además los tenía mal, ya incluso para que tú veas cómo los tiene y poder darle. Entonces es como, lo está utilizando a unos seres humanos que dependen plenamente de ella para sacarle partido, ¿no? Entonces eso a mí me sí, impactó muchísimo. Aquí no vas a ver nada igual. O sea, claro, en Occidente es raro que veas eso. Muy raro. claro, Esperemos no llegar a eso, ¿no? Pero es muy raro. Entonces, a mí es lo que me hizo un poco de clic, el valor que le tenemos a los niños y cómo en otros países es totalmente distinto, ¿no? y que toda ayuda es poca, ¿verdad? Que sí que... Sí. Totalmente, totalmente, sí. Pues, Bueno, pues muchísimas nada, Alicia, gracias. gracias, muchas Nada, gracias por la a ti, entrevista. Total, gracias por tu tiempo, qué guay, me encantó. y a mí también. Bueno, Pues pues nada, un besillo muy grande. un besito y Cuídate. pasa un buen domingo. Igualmente. Chao, Hasta guapa. luego. Hasta luego.